Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo, una entrevista más. En este caso estamos con Fede de Sepia, que bueno, sin que yo vaya a hablar mucho de ti, prefiero que lo hagas tú, nos digas quién eres, qué posición, que no lo he dicho yo, ocupas dentro de Sepia, un poco que nos hables de vuestra organización y también si nos puedes dar alguna pincelada de la importancia que le veis, ¿no?, al movimiento este B Corp del que formáis parte, alguna contribución, si es que ha habido, que hayáis hecho así, o algo para que la persona que está viendo esto os pueda situar un poco en todos estos temas de B Corp, que es como estamos haciendo este acercamiento para hablar de cultura y talento, que no lo he dicho, pero bueno, ya sabéis de qué va la playlist. Fenomenal, pues muy buenas a todos. Muchísimas gracias por invitarme a pasar este ratito con todos vosotros. Mi nombre es Fede, soy de Madrid, soy el fundador y CEO de Sepia. Y nosotros lo que somos es una marca de ropa inteligente para el día a día, para hacer pues todo nuestro día a día mucho más fácil a través de prendas pues, que requieren muchos menos cuidados, que son mucho más confortables. Y lo hacemos además intentando generar el mínimo impacto medioambiental posible con nuestros productos, tanto en la producción como en su uso, como en su fin de vida. Y además lo hacemos con un matiz social. Producimos el 100% de nuestros productos en España y en Portugal y de este modo, bueno, pues también podemos contribuir a la generación de industria, de empleo de calidad en nuestro país. Y como bien dices, formamos parte del movimiento B Corp desde hace pues, poco más de un año. Al final, para nosotros era muy importante el establecer una empresa con un matiz y con un claro propósito de impacto, ¿no? De poder ya no solo generar un producto y generar una empresa, sino poder ir a poder en nuestro camino, pues generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Muy bien. Esto de B Corp, ¿de dónde os viene? Quiero decir, esto muchas veces hay gente que tiene una empresa, ¿no? Y dice, hostia, leí un artículo o me comentaron esto, o... Porque has dicho que lleváis un añito más o menos. Entonces, esto por curiosidad, por compartirlo, ¿de dónde os vino? Claro, pues dentro de el mundo empresarial, ¿no? Existen pues algunas certificaciones que de algún modo validan que lo que estás haciendo Para. de cara al exterior, pues efectivamente es como tú lo estás diciendo. Además del mundo de la moda, hay mucho de lo que se llama greenwashing, ¿no? Que son cuando las empresas pues lanzan mensajes que aparentan sostenibilidad, pero que en cuanto empiezas a rascar un poco por detrás, pues se ve que no hay nada, que son afirmaciones muy ambiguas, muy vagas o que realmente no están alineados con la idea principal que se está mandando, ¿no? Entonces, para nosotros, que desde el principio nos hemos tomado muy en serio todo el tema del impacto, llevamos ya desde hace muchos años midiendo los litros de agua que ahorramos con todas nuestras producciones, las emisiones de CO2 para luego compensarlas. Es decir, que detrás hay un trabajo bastante serio y sobre todo muy riguroso a la hora de poder generar esos datos que avalen que efectivamente lo que estamos haciendo nosotros pues tiene un impacto positivo asociado. Pues nos resultaba muy interesante poder estar dentro de esta comunidad que de algún modo avala y valida que nuestro foco como empresa es precisamente el de poder tener un impacto positivo y además lo hace de una forma muy holística, porque como digo, existen muchas certificaciones que van validando cosas muy concretas, pues la certificación de Carbon Neutral, por ejemplo, o certificaciones que van validando el uso de productos químicos o la reciclabilidad de nuestros productos y sin embargo B Corp pues es una de las certificaciones más completas que hay porque ya no solo se centra en áreas específicas, sino que valida de algún modo que toda la compañía, el propósito y la dirección que tiene es precisamente ¿no? El de generar un impacto positivo. Nosotros llevamos tiempo siguiendo a algunas empresas que tienen este sello B Corp y la verdad es que para nosotros pues ha sido muy interesante y estamos muy orgullosos de poder formar parte de estas compañías. De hecho, este año nos han nombrado Best of the World. Estamos dentro del 5% de las empresas B Corp a nivel mundial con mejor puntuación a nivel de sostenibilidad, ¿no? Entonces, para Que no es nosotros fue poco, ¿eh?
Entonces, es un enorme orgullo poder estar en este sentido reconocido y dentro de las empresas pues, que mayor impacto tienen en este área de sostenibilidad. Y de algún modo el proceso de certificación con B Corp es muy largo, van identificando muchas de las áreas que se trabajan dentro de la empresa y eso para nosotros pues también es muy interesante porque podemos aprender cómo hacerlo todavía mejor en cada una de estas áreas y cómo poder seguir mejorando el impacto que vaya teniendo la empresa a lo largo del tiempo. Pues no sé si algún compañero mío te ha chivado o te ha pasado un guión o alguna historia, porque creo que la introducción que has hecho ahora, sobre todo hablando de este tema de las áreas de que tiene una empresa y una organización, o sea, es buenísimo porque, claro, ¿qué pasa? Que esto puede confundir a veces un poco a la persona que lo está viendo. Queremos hablar de cultura y talento y nos vamos a buscar una B Corp que justamente la han premiado por temas de medio ambiente y sostenibilidad. Pero es que es esto, cuando hablamos de B Corps, no estamos hablando únicamente del impacto que tenéis en este área, sino también como organización es lo que tú dices, el hecho de formar parte de esto y de aprender de ello, que me parece una muy buena palabra, ha hecho que podáis integrar muchas otras cosas en vuestra organización. Y ahí es donde aparecemos con esta entrevista para hablar de cultura y de talento. Entonces, te lanzo ya una primera pregunta, que es, dentro de una organización, como concepto, ¿tú qué entiendes por cultura organizacional? Luego ya entraremos en Sepia, cómo lo vivís, etcétera, etcétera. Pero ya a nivel de diccionario, definición, ¿qué nos dices? Bueno, probablemente me equivoque, pero para nosotros la cultura de empresa es el marco de trabajo, ¿no? Sobre el cual pues toda la organización va a desarrollar su actividad de cara a sus clientes, a sus proveedores, a sus inversores o a la sociedad que le rodea, ¿no? Son como las reglas del juego que se marcan dentro de la organización para la toma de decisiones en el día a día de la compañía. Vale, hagamos ahora un repaso rápido para conectar luego dos conceptos, que es vuestro propósito, por escrito tal y como lo tenéis enmarcado, ¿cuál es? Claro, pues nuestro propósito es bastante sencillo. Al final nosotros lo que queremos es hacer el día a día más fácil a nuestros usuarios eh, a través del vestimenta, mientras generamos un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y a partir de ahí, bueno, pues se va desarrollando todo el concepto de compañía, pero siempre con ese foco, ¿no? De ayudar a las personas en su día a día mientras generamos un impacto positivo. Genial, porque justamente lo que queríamos ver ahora es esto, ¿no? Esto cómo se traslada a la cultura, que al final, supongo que estamos en la misma página, que la cultura un poco dirige, por así decirlo, las formas de hacer dentro de la organización. Entonces, ¿cómo trasladáis o cómo ves tú que se traslada como CEO de esta compañía este propósito a la cultura que tenéis como organización? Pues se traslada a todos los niveles, es decir, tanto en cómo nosotros interactuamos de forma interna con nuestro equipo, ¿no? Como cómo interactuamos con el resto de componentes de la compañía, ¿no? Como pueden ser nuestros clientes o nuestros proveedores. Y en este sentido, esta cultura o este propósito lo vamos luego traduciendo en distintas verdades universales que llamamos, que son cosas en las que creemos todos y en las que basamos nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, pues efectivamente, si nuestro propósito es hacerle el día a día más fácil a nuestros usuarios, eso tiene que ver con cómo desarrollamos nuestros productos para que efectivamente sean de uso muy sencillo, que puedan tener una serie de funcionalidades que les hagan el día a día más fácil, pero ya no solo el producto, sino el proceso de compra, el proceso de contacto con atención al cliente, el proceso que tenemos de cambios y de evoluciones. Siempre intentamos poner al cliente en el centro, entender de qué manera podemos ayudarle en su día y eso se va trasladando a todos los niveles a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, ¿no? Del mismo modo, actuamos así también con nuestros proveedores. Al final, siempre vamos a adaptarnos a sus modelos de trabajo para poder hacerles sus procesos mucho más sencillos, para que al final el resultado sea lo mejor posible y que en ese sentido abramos casi un marco de colaboración entre ambos para poder conseguir pues, los objetivos que nos vamos poniendo.
Con respecto a la parte de impacto, que entra también dentro de nuestro propósito, para nosotros, como digo, era muy importante desde el principio que la compañía se cimentara sobre una vía sostenible. Al final no hay que olvidar que la industria nuestra, la industria textil, es una de las más contaminantes que existen a nivel mundial, tanto en uso de agua como sobre todo en emisiones de CO2 y en residuos que se van generando, con lo cual nosotros a la hora de desarrollar tanto nuestros productos como nuestros procesos, siempre vamos a optar por las opciones que generen menos impacto. Tanto eso, como digo, como a nivel de producción, los materiales que utilizamos son altamente eficientes y comparamos, por ejemplo, una camisa nuestra con una camisa de algodón convencional, estamos hablando de que estamos ahorrando más del 99% del uso de agua durante el proceso de producción, más luego todo lo que el cliente ahorra a lo largo de todo el uso y cuidado del producto, ¿no? Y, igual que para nosotros, pues el hecho de poder dejar una sociedad mejor y dejar recursos para las siguientes generaciones nos hace que pues, todos los materiales que utilicemos sean siempre de origen reciclado, se puedan reciclar. Intentamos minimizar al máximo el uso de diferentes componentes para que al final pues requiramos, ¿no? de menos materia para el medio ambiente. Y en ese sentido, eso, como digo, este propósito global, que es hacer el día a día más fácil mientras generamos un impacto positivo, lo vamos aplicando a toda la cadena de la compañía a través de pues, diversos mecanismos, pero que siempre se fundamentan en ese propósito. Ok. Pregunta también importante que hay que lanzarla siempre al principio para que la gente se sitúe un poco. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando? Claro, pues nosotros a día de hoy somos ya 23 personas dentro del Vale. equipo. 16 estamos en la oficina en Madrid, tenemos 3 personas en Valencia Sí. y 4 personas en nuestra tienda física que abrimos hace casi ya un año en Madrid, en el centro, en la calle Hortaleza. Vale. Vale. Esto, como decía, va bien para que luego la gente se sitúe cuando hablamos de cultura y de acciones que se pueden llevar a cabo, de estrategia, etcétera. No es lo mismo cuando hablamos de compañías de 10, de 100, de 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Dicho esto, tú que eres además de CEO, eres fundador, entonces, ¿tú me podrías explicar un poco de qué inquietud, por decirlo de alguna manera, nace este proyecto para poderlo conectar luego con lo que vamos a hablar? Sí, claro. Pues mira, yo cuando estaba en el cole siempre me gustó mucho o me interesó mucho la ropa al final, como el objeto, joder, pues que va contigo las 24 horas al día, 7 días a la semana. Me formé como ingeniero en diseño industrial y ahí aprendí que el diseño consiste en resolver problemas y en poder ayudar a la gente, ¿no? A través de un producto, de un servicio. Y si me paraba a pensar en cómo funcionaba mi ropa, pues veía que no funcionaba nada bien. Al final, las prendas que tenemos hoy en día, pues están constantemente manchándose, arrugándose, rompiendo. Productos que podamos adquirir en grandes cadenas de distribución, pues vemos que al cabo de 2 o 3 días ya están estropeados, hay que tirarlo. Con lo cual me empezó a interesar mucho el cómo poder hacer prendas que funcionaran mejor para el día a día. Entonces ahí me hice un máster en un laboratorio de textiles, aprendiendo sobre nuevos materiales, sobre nuevas tecnologías, y me quedé tan enamorado de la capacidad que tenía los nuevos, pues eso, la tecnología dentro del sector textil, que me quedé allí trabajando en el laboratorio durante pues, un poquito más de 5 años, desarrollando proyectos para precisamente atraer toda esa tecnología que ya se habían desarrollado en sectores muy técnicos. El textil al final es un campo muy amplio, hay tejidos para biomedicina, tejidos para los trajes de los astronautas, de los militares, etcétera. Pues de qué manera poder llevarnos toda esa tecnología a proyectos de moda. Durante esa etapa, la verdad es que estuve conociendo en profundidad pues, estos nuevos materiales, estos nuevos procesos. Además, me pude meter de lleno en entender los impactos medioambientales y sociales que se generaban a través de la industria textil. Y llegó un momento en el que conocía de algún modo cómo poder
tener productos que funcionaran mucho mejor para el día a día, para mí como primer cliente y como primer usuario. Y en ese sentido, pues tuve la oportunidad de lanzar un proyecto a una aceleradora que hay en Valencia que se llama Lanzadera. Yo contaba únicamente pues, con conocimientos de cómo poder llegar a desarrollar productos similares a los que tenemos a día de hoy, pero lo que no tenía era ni idea de cómo convertir todo esto en una empresa. Yo, como digo, vengo del mundo del producto, del mundo de la ingeniería, del mundo del diseño, con lo cual, en ese sentido, sí que sabía cómo poder tener un producto que funcionara muy bien, pero no tenía ni idea de cómo llevar a cabo un negocio a través de este producto, ¿no? Y bueno, pues fue ya en Lanzadera cuando pues me aceptaron en el programa y durante 2 años estuve con ellos desarrollando tanto lo que es el modelo de negocio como los primeros productos. Bien, muy bien. Esto, claro, en este caso está muy alineado porque tú mismo ibas como repitiendo, como si esto fuese un artículo y hay que optimizar el SEO. Tú las palabras clave, ¿no? De facilitármelo a mí mismo, del día a día, etcétera, son las mismas que has usado hace 5 minutos para hablar de cultura. O sea, esta pregunta iba un poco para hablar ahora de em, la cultura, espérate, la cultura en vuestra organización. Sí, sí, para definirla como tal, si habéis seguido algún tipo de, o sea, teniendo en cuenta que sois 20, ¿qué me decías antes? 20, 23. 23, vale. Teniendo en cuenta que sois estas 23 personas y los que erais cuando empezasteis, para definir una cultura como tal o perseguir un propósito de forma común, ¿habéis atravesado algún tipo de proceso estratégico para llegar a ponerlo en palabras, digamos? ¿Cómo ha sido? Porque está muy claro con la inquietud que tú me explicabas ahora y a cómo entendéis la cultura a día de hoy. Entonces, ¿cómo lo has hecho tú en este caso como fundador para esta inquietud que yo tengo y este propósito? ¿Cómo lo convertimos en compañía a nivel de cultura, no tanto de organización? Claro, pues la compañía la fundé yo solo, con lo cual desde los inicios, de algún modo, la cultura me la Claro, no, autogestioné no, yo. por eso te lo digo. A través de las formas, nosotros hemos participado ya no solo en Lanzadera, sino también en otra aceleradora que tiene Google en Madrid, en Google for Startups, y a lo largo de esas 2 etapas de aceleración, gracias a los equipos de mentores que tenían estas aceleradoras, pues fui bajando a tierra y efectivamente poniendo ya unas bases por escrito sobre cuál era ese propósito y esa cultura de compañía. A lo largo del tiempo y a medida que se han ido incorporando personas al equipo, que los procesos se han ido haciendo más complejos, que abrimos el abanico a nuevos productos, vamos llegando a momentos en los que tenemos que redefinir otra vez cómo entendemos ciertas áreas de la compañía. Y en ese sentido, a lo largo del año solemos hacer 2 reuniones grupales con los jefes de cada departamento, precisamente para profundizar en esta cultura, en este propósito, en entender si lo que habíamos establecido sigue vigente, sigue teniendo sentido o se puede ampliar o mejorar. Y junto con los equipos, pues intentamos organizar estas reuniones que nos sirven para pues como digo, reorientar esta forma en la que nosotros tenemos de trabajar y validar si siguen vigentes o si necesitan llevar algún cambio asociado. Es muy interesante porque queremos aquí también mostrar que estamos de acuerdo en que pasa en todas las B Corp seguro, que no es tanto, tenemos un cartel en la puerta que pone que nuestra cultura es esta, entonces si entras por la puerta te tienes que transformar, digamos, y esto se tiene que cumplir a rajatabla, sino es evidente que hay un propósito del que no nos podemos desviar, pero es chulo también y muy interesante que sean las personas las que construyen esta cultura a partir de este propósito, que es justamente lo que tú me estabas diciendo ahora, y también doy un poco por sentado que siendo solo 23 trabajadores, esto tampoco no ha sido un proceso muy complejo y que al final alguien que quiere entrar a trabajar en Sepia también entiendo que es porque de primeras, sin conocerlo con mucho detalle, ya comparte lo que estáis haciendo. Así es, de hecho, pues la mayoría de mi equipo, sobre todo los jefes de departamento, son personas que estaban trabajando en otras compañías, con
mejores sueldos de las que podemos pagar nosotros en Sepia, y precisamente vinieron a trabajar aquí por el propósito de lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues esa visión hacia la generación de un impacto positivo es una de las herramientas también para atraer talento a la compañía, que no solamente quieren trabajar y tener un sueldo, sino que lo que hagan en su día a día pues tenga un impacto y realmente vean que puede generar un cambio. Y efectivamente, a lo largo del tiempo y a medida que, como digo, que se van haciendo más complejos los procesos, por ejemplo, pues nos obliga a tener que volver a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y reubicar. Por ejemplo, nosotros empezamos toda la producción 100% en España, y llegó un momento en el que pues, los talleres que había en España se nos estaban ya quedando pequeños, o en el que de repente nos empezábamos a plantear una internacionalización hacia otros territorios, ¿no? Entonces, pues nosotros decimos, oye, nuestro objetivo es generar un impacto positivo en las personas y también en las que produzcan estas prendas. Nosotros, si vendemos en España, tiene sentido producir en España, si existe esa industria. Para nosotros, una de nuestras normas, una de nuestras verdades universales que llamamos, es que las personas que compren los productos y las personas que produzcan esos productos estén en igualdad de condiciones, estén en igualdad de derechos. Nunca nos pareció bien irnos a países asiáticos en los que las condiciones de los trabajadores son enormemente diferentes a las que tenemos a día de hoy aquí en España. Por eso los productos salen tan baratos, porque efectivamente pues no hay una serie de derechos laborales y una serie de condiciones justas que permitan estar en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, dentro de esa verdad universal que nosotros vemos que los clientes y los proveedores tienen que estar al mismo nivel, cuando nos planteamos, por ejemplo, la internacionalización, deja de tener sentido tener una producción en España y que de España salgan productos a México, por ejemplo. Pues tendría mucho más sentido cuando vendamos en México poder generar fábricas locales en México que vendan el producto a los compradores que estén allí, ¿no? Entonces vamos modulando un poco el discurso, y entonces en lugar de hablar de una producción local, ahora ya hablamos de una producción glocal, con una G delante, que lo que indica es que al final nuestro foco sigue siendo hacer una producción local, pero eso no significa que toda la producción se tenga que realizar en España, sino que se realizará en aquellos territorios donde a su vez se venda el producto. Entonces, en ese sentido, eso, la cultura o estas verdades universales o este propósito van modulándose a lo largo que pues, vamos creciendo como compañía, vamos generando distintos canales o distintos elementos que hacen que esas definiciones pues, haya que ampliarlas o haya que de algún modo detallarlas un poco mejor. Esto también, algo con lo que trabajamos mucho en Éticos al final es, aparte de que el tema de que esta cultura venga a través de lo que las personas quieren, teniendo en cuenta otra vez, repito, el tema del propósito, al final aquí hay un tema de valores muy, muy importante, que al final también los valores de estas personas no solo son los que construyen esta cultura, sino que tú como founder y como CEO de una organización también tienes que tener muy en cuenta y muy claro, al menos como lo vemos nosotros, que cuando tú estás incorporando a alguien a tu organización con un propósito tan claro y con un propósito social, por catalogarlo de alguna manera, tiene que existir un matching con la persona que se va a subir al barco, porque si no todas estas cosas pierden sentido. Entonces, esto te lo digo porque ahora, para conectar un poco con la segunda parte de la entrevista, ¿vale? Que es para hablar de procesos de selección, porque nos interesa también ver un poco qué papel juega o no juega, aquí tú ya me cuentas, todos los temas de cultura en vuestros procesos de selección. Entonces, lo primero, antes de sesgar la pregunta con el concepto de cultura, prefiero que me expliques tú un poco por encima cuál es el proceso de selección promedio de una persona que entra a trabajar en Sepia en la organización, digamos, que no está en tienda, por así decirlo. Bueno, y el de en tienda también es muy importante que compartan el propósito. Sí, sí, total. O sea, era más para... no, sobre todo porque entiendo que hay diferencias técnicas igual en el proceso. Por ejemplo, cuando preguntamos a gente que trabaja en organizaciones que tienen fábrica, pues es evidente que no es lo mismo fábrica que tienda, ¿eh?
pero que es evidente que el proceso técnico que tiene que atravesar una persona para entrar en fábrica no es el Claro, mismo que tienen, ¿sabes? Te lo decía por eso, sobre todo. Pero está bien claro. que me hagas el apunte. De todos modos, cuando hablamos del propósito que tenemos desde Sepia y el por qué hacemos las cosas así, es decir, es un tema complejo. Al final, el hecho de que nosotros definamos este rumbo de impacto social y de impacto medioambiental viene porque detrás hay una serie de conocimientos y aprendizajes que se han ido fraguando durante mucho tiempo, en el cual conocemos una realidad que existe en la industria y por eso queremos cambiarla. Entonces, obviamente a todo el mundo, o a casi todo el mundo, le va a parecer bien hacer menos daño al medio ambiente y cuidar a las personas, pero no nos conformamos con eso, sino que vamos formando a los equipos. Nosotros cada 2 miércoles hacemos formaciones en las que precisamente hablamos de estos temas para que todos entendamos, porque al final son temas complejos que requieren conocimiento e información, ¿no? Entonces nosotros cada 2 miércoles hacemos formaciones específicas sobre, oye, ¿qué problema hay, por ejemplo, en la industria con el uso de agua? Y entonces, durante 1 hora y media vamos contando y entendiendo pues, cuáles son todos estos problemas que pueden ir surgiendo y de qué forma puede haber unas soluciones hacia estos problemas, ¿vale? Para que así ya no es que la persona que contratemos crea en lo que nosotros creemos, sino que Sí, entienda el por qué claro, estamos haciendo eso, de dónde venimos y de ese modo pues pueda también tomar luego mejores decisiones en su puesto de trabajo. Y claro. no sé, con respecto a los procesos de selección, nosotros a medida que vamos creciendo, pues vamos necesitando personas que puedan o llevar áreas concretas o completar partes del equipo. Entonces, para nosotros es muy importante que, como bien dices, tengan una afinidad con nuestra compañía, para lo cual nosotros en los procesos de selección solemos hacer 3 entrevistas. Suele empezar la persona que contrata, el departamento que contrata, pues por ejemplo, si necesitamos a alguien para el equipo de operaciones, suele ser el equipo de operaciones el que primero hace el barrido por todas las solicitudes que se reciben, o de forma activa buscamos nosotros candidatos que en papel parezca que efectivamente se adecúan con lo que nosotros estamos buscando. Hay una primera entrevista del departamento, hay una segunda entrevista que ya suele ser conmigo y con otra persona más dentro de ese departamento para que percibamos entre todos si efectivamente puede ser la persona adecuada para la compañía. Y luego suele haber una tercera entrevista con personas externas a ese departamento para que validen si efectivamente, visto ya casi un poco desde fuera, esta persona creemos que puede encajar en el equipo. Al final nosotros somos un equipo que siempre hemos tenido la diversidad como algo clave para poder tener una visión mucho más amplia de la realidad. Nosotros no creemos en que tengamos que ser todos iguales, porque de ese modo pues, nos limitaríamos mucho, ¿no?, en la visión que tenemos del mundo, con lo cual para nosotros es muy importante el que podamos ser muy diversos, el que podamos meter dentro del equipo gente distinta y de hecho en algunas ocasiones intentamos ver qué deficiencias nosotros tenemos en este aspecto de diversidad dentro del equipo y precisamente vamos buscando perfiles que ya no solo a nivel técnico nos encajen o que ya no solo a nivel de propósito nos encajen, sino que también nos completen a nivel de diversidad dentro de la organización. Mm. Esto está muy bien que lo digas porque a veces cuando hablamos de la cultura en estos procesos se habla mucho de propósito tal cual, pero sí que es verdad que a veces esto de la diversidad se pasa un poco por alto. O sea, aparte de que hay equipos o proyectos o empresas que no lo buscan, luego otras que igual sí lo están haciendo, pero no centran aquí el foco o no, al menos no lo explican como lo estás explicando tú, que pienso que además de un tema de propósito, lo que tú dices, si quieres tener más que una mirada abierta, fresca, innovadora, etcétera, si quieres vivir en el mundo de hoy con todo lo que está pasando y con todos los insights y todo lo que hay que tener en cuenta, digamos, si, Claro.
es que nos perdemos ahí, ¿sabes? Claro, si toda nuestra compañía fuera de perfiles de un rango de edad o de sexo, de procedencia o de tal, pues tendríamos una visión muy limitada del mundo, porque es lo que nosotros conocemos. Sin embargo, pues personas de otros géneros, de otras edades, de otras realidades, pues nos pueden aportar una visión mucho más amplia de la realidad y nos pueden ofrecer una panorámica mucho más completa de lo que puede estar pasando, que probablemente, oye, pues por las características que tenemos cada uno de nosotros, vemos el mundo de una manera o hemos tenido una serie de experiencias o de vivencias que si todo el equipo es igual, pues te quedas ahí limitado. Sin embargo, si tienes un equipo muy diverso, pues es mucho más amplio la visión que puedas llegar a tener. Total, total. Y mira, para cerrar esta parte de la entrevista, te voy a hacer ahora una última, o sea, una pregunta para cerrar esta segunda parte y luego ya te haré como la pregunta de tu momento de gloria para ya sí que terminar, ¿vale? Entonces, en tema de procesos de selección, queda clarísimo, y si alguien no se ha enterado en esta media hora que llevamos de entrevista, es que igual no está escuchando muy bien, pero que el tema de cultura está hasta en la sopa, en Sepia, pero preguntando para buscar un elemento más tangible, digamos, los temas estos de cultura, para daros cuenta de si existe este match o no, ¿tenéis algún tipo de dinámica concreta o algún tipo de preguntas? Por ejemplo, hay gente que nos dice, tampoco te quiero sesgar mucho ahora, pero hay gente que nos dice, no. Preguntamos, por ejemplo, cómo es el día a día de esta persona o sus preocupaciones para ver si más o menos la forma de pensar, tal. Entonces, ¿tenéis algún tipo de, yo qué sé, de preguntas, de dinámicas, de ejercicios para daros cuenta un poco de esto? Pues en el tema de cultura, no. Es decir, nosotros sí contamos con unos guiones que utilizamos en las entrevistas, de hecho, en posiciones más críticas o tal vez más técnicas, lanzamos incluso ejercicios para que nos respondan cómo lo harían. Oye, ha surgido este problema en fábrica, ¿cómo lo resolverías? Para sobre todo ya no solo entender o sea, en concreto la solución que nos propone, sino la forma de pensar que tiene y de qué manera llegaría hasta esa solución. Y en el tema de cultura es algo que va saliendo a lo largo de todas las entrevistas. Al final no hay una pregunta concreta sobre cultura, sino que desde el principio que empieza la entrevista hasta el final y todo el acercamiento que se le hace a ese candidato a través incluso de cómo te escribe ese primer email, cómo se presenta en el currículum, cómo responde al teléfono cuando le llamas, etcétera, etcétera, Vale, sí. nos va generando un montón de información que son los que nosotros finalmente validamos y por eso hacemos varias entrevistas con varias personas del equipo también para poder tener esa percepción, porque al final, oye, pues en una entrevista, pues igual te puede decir que efectivamente le interesa muchísimo la sostenibilidad, pero luego por detrás está viendo que realmente no está preocupado por eso, porque hay un montón de indicadores que te lo están demostrando, ¿no? Entonces, a nivel de cultura, para nosotros casi es mucho más importante poder tener esos matices de todo el proceso de selección, de cómo realmente la persona interactúa, que tener una pregunta concreta que se la puede haber trabajado, preparado y que en un momento dado pues pensemos que con eso hacemos un check y luego no es tan así. De todos modos, todo el tema de cultura, como digo, es algo que trabajamos nosotros internamente, es decir, no tiene que venir alguien ya con todos los conocimientos y siendo súper fan del impacto social y medioambiental para trabajar en nuestra compañía. Entendemos que son los valores que compartimos son muy universales y que para que realmente eso cale dentro de los trabajadores y cale dentro del equipo y puedan tomar decisiones, sobre todo basadas en esa cultura, es muy importante y necesario que haya unas formaciones continuas y constantes a todo el equipo para que entiendan realmente el por qué lo hacemos. Totalmente. Y los pequeños detalles que decías antes de cuando cogen el teléfono, cuando contestan un correo, cuando tal, si al final vuestra cultura tiene mucho que ver con el día a día, hablábamos evidentemente de facilitar el día a día con el tema de la ropa, tal igual, pero si el comportamiento de una persona en su día a día, que luego tendrá que enviar esos correos, que responder esos correos, que tendrá que coger esas llamadas, que tal, al final es lo que tú dices, la cultura acaba estando presente de forma indirecta a la hora de que vosotros podáis detectar y analizar, en este caso, este comportamiento. Así es. Muy bien. Pues ahora sí te lanzo la pregunta, que al principio empezamos con una pregunta estándar para todo el mundo, vimos que esto era muy aburrido y no funcionaba.
y la hemos modificado un poquito, bueno, la modificamos según lo que vemos en la entrevista. Y en este caso creo que está clarísimo, lo has dicho antes, entre el 5%, corrígeme si me equivoco, entre el 5% de B Corps del mundo que mayor impacto, o sea, que mejor impacto sobre el medio ambiente tienen, en este caso menor impacto, ya nos entendemos. Entonces, de cara a todas las B Corps certificadas, que sobre todo tienen una expertise en temas de medio ambiente, para que puedan llegar a ese 5% o a colocarse, a pelear por ser mejores empresas para el mundo de hoy, ¿qué consejo les darías en temas de cultura y talento? No tanto metiéndose en el campo de experiencia que sería el medio ambiente, sino en ese sentido, cómo hacer funcionar la organización. Claro, pues yo creo que lo más importante es no pensar que la sostenibilidad es algo aparte, es decir, sino que la sostenibilidad o el impacto esté dentro de toda la toma de decisiones que se hacen a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones de la compañía. Nosotros no somos una compañía que hacemos ropa y luego pensamos, espera, que es que tenemos que ser sostenibles y entonces en lugar de esto vamos a elegir esto para que ya así nos den la nota, sino que ya desde la base todas las decisiones que se van tomando dentro de la compañía tienen ese foco. Entonces, por eso yo creo que para poder tener éxito en este sentido, esta cultura tiene que venir desde la base y tiene que ser la forma de trabajo de todos los departamentos, en todos los momentos, en todas las áreas. No un satélite que de repente por cumplir una cuota, por cumplir con no sé qué certificado que tengo que poner aquí que he hecho esto, se haga, porque en ese sentido nunca se va a poder lograr tener realmente la suficiente fuerza como para poder llegar a tanto, oye, certificarte como B Corp o cualquier tipo de certificado, o realmente poder como compañía tener un impacto positivo, ¿no? Entonces, más que hacer estrategias concretas o en el tema de cultura es, oye, generar esa cultura realmente, y eso lo tenemos que hacer las empresas, las organizaciones, eso, oye, pues si vienen los trabajadores con esos conocimientos, fenomenal, pero somos nosotros los que nos tenemos que asegurar de que toda esa cultura y todo ese foco puedan estar presentes siempre y además dar ejemplos constantes de cómo aplicamos eso en el día a día para que al final, oye, yo no puedo estar pendiente de todas las decisiones que toma mi equipo a nivel individual porque sería imposible, pero sí que puedo tener la conciencia de que estas personas a la hora de tomar esas pequeñas decisiones, tanto comprar un no sé qué como contratar a no sé qué proveedor, tengan unas herramientas para saber si eso realmente está favoreciendo el propósito de la compañía. Genial, genial. Pues gracias por compartir este último consejo y sobre todo por compartir este rato en el que hemos estado aquí charlando y hemos estado con Fede, ya lo hemos dicho, CEO y founder de Sepia. Yo personalmente estoy buscando un jersey para estas Navidades y ya lo tenía en mente, pero con lo que me has contado ahora me lo voy a mirar con más detalle. Y nada, no sé si querías decirte alguna cosa más y si no, cerramos aquí. Ya lo podréis ver en YouTube, en nuestras redes, en LinkedIn, etcétera. Y esto es todo. No sé si algo más, Fede, y si no, Nada, agradeceros por el tiempo de escucha, por la invitación a poder participar y pues nada, que ojalá entre todos podamos ir construyendo pues un futuro mejor y un mundo más limpio para todos. genial. Y que la gente, si va a tener que, como yo, se tienen que comprar un jersey estas Navidades, que lo piensen con cabeza y que se miren a Sepia, que yo, por lo que hemos visto hoy, creo que es una muy buena alternativa. Así es, muchas gracias. Genial, Fede, gracias.